Hola mis queridos estudiantes de sexto de secundaria, soy Jorge Cahuana, tu maestro de química. El día de hoy desarrollaremos los hidrocarburos con ensamble de anillos. ¡Comencemos! Bien, ¿qué son estos? Justamente tenemos que hacer algunas diferencias respecto a lo que es los hidrocarburos de cadenas cerradas y los hidrocarburos aromáticos. Primero, las cadenas cerradas justamente representan a estructuras, como su nombre mismo indica, cerradas, que forman un anillo de ciclos de 2, 3 o más estructuras de carbono. Ahora, del mismo modo, los alicíclicos tienen esa propiedad justamente de formar estructuras de cadenas cerradas. Recordemos que los aromáticos son estructuras que justamente presentan resonancia magnética en la estructura como tal, y es justamente la propiedad que le da de un hidrocarburo aromático. Bien, en el lenguaje científico de la química orgánica podemos observar justamente al benceno, en la que tiene una alternancia en los enlaces dobles, y es justamente estos hidrógenos son los que van a hacer lo que es la resonancia magnética como tal. Pero de manera general, hasta el momento nosotros ya hemos visto lo que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Pero este grupo de los tres pueden formar también lo que son los alifáticos cíclicos, es decir, de estructuras cerradas. Pero no te equivoques, estudiante. Cuidado y formes una estructura alifática de cadena cerrada y puedas mencionarlo como un hidrocarburo aromático. Para eso, veamos los siguientes ejemplos. Antes de realizar la escritura de las cadenas cerradas, tenemos que hacer algunas apreciaciones respecto a lo que es la simbología como tal de los hidrocarburos alicíclicos, más conocidos como los que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Recordemos, primero, un alcano. Mira, observa que tiene una terminación ano, y es justamente, nos da indicio de que de carbono a carbono simplemente va a haber un enlace, un simple enlace. Y ahora te decía la hibridación sp3. Entonces el carbono 1, observen, tiene lo que es aún 3 hidrógenos que van a ser enlaces. Y estos enlaces justamente forman lo que es las hibridaciones de tipo pi. Estas hibridaciones de tipo pi forman lo que es la hibridación sp3. Ahora, tenemos a lo que son los alquenos. Y observa un dato interesante acá, terminación eno. Y es justamente eso nos va a dar indicio de que de carbono a carbono tiene doble enlace. Doble enlace. De carbono a carbono se tiene el doble enlace. Este doble enlace es justamente lo que es el enlace sigma, pero aún se tiene lo que es la libertad de los enlaces pi. Entonces ahí tenemos lo que es la hibridación sp2. Bien, sigamos. Tenemos a lo que son los alquinos. Del mismo modo, hay un dato interesante acá, terminación ino. Y eso nos da indicio de que hay un triple enlace de carbono a carbono. Reiteramos, triple enlace de carbono a carbono. Y es justamente lo que son los enlaces sigma. Y aún se tiene lo que es los hidrógenos que aún todavía pueden hacer lo que es enlace pi. Y ahí justamente se presenta lo que es la hibridación sp1. Ahora bien, es importante, estudiante, que recuerdes estas reglas generales de escritura de los alcanos, alquenos y alquinos. Prosigamos. Bien, ahora escribamos las cadenas cerradas. Vean, primero,
esta estructura. Es justamente un triángulo que nos indica, recuerden la regla, cada vértice, la esquina de cada vértice representa a un átomo de carbono. Entonces, por lo que, a ver, de manera un poco más didáctica, vamos a poner que aquí tenemos un carbono y otro carbono. Entonces, podemos apreciar justamente que este está cerrado. Entonces, ahí nos damos cuenta de que es una estructura cíclica. Por lo que, recuerden los prefijos orgánicos. Cuando se tiene un átomo de carbono, prefijo met. Cuando se tiene 2 átomos de carbono, prefijo et. Pero cuando se tiene 3 átomos de carbono, prefijo prop. Acá, en la cadena cerrada, no se tiene lo que son los dobles o triples enlaces, por lo que también se utiliza simplemente la terminación ano. Por lo que primero tenemos que nombrar al ciclo como tal, ciclo, luego el nombre del compuesto. 3 átomos de carbono, prop, ¿correcto? Como es una estructura alcano, entonces propano. Bien, eso sería de la manera correcta de escribir a una estructura cíclica. Pero imaginen ahora que se presenta de esta manera. La misma estructura, pero de manera desarrollada. Acá, estudiante, tienes que tener en cuenta de que tienes que hacer lo que es completar la regla del octeto, es decir, de la tetravalencia. Por lo que aquí tenemos un enlace, 2 enlaces para este átomo de carbono, por lo que nos faltaría aún 2 más. Acá de la misma forma, 2. Listo. Es importante que hagamos justamente la regla del octeto para lo que es la tetravalencia de cada átomo de carbono. Prosigamos. Ahora observemos el siguiente ejemplo. Tenemos justamente esta estructura orgánica. Muy bien. ¿Alguien me podría decir qué es esto? Por supuesto que es un ciclo. Es una estructura cíclica, porque está cerrada la estructura. Es una cadena cerrada. Pero, ojo, cuidado y veas que tiene dobles enlaces y digas, es un aromático. Recuerda la regla de un aromático. Los enlaces son de manera alternada. Pero en cambio aquí tenemos alternada, pero ya no hay alternancia acá. Por lo que simplemente es una estructura alicíclica. ¿Cómo lo nombramos? Entonces, primero para nombrar a esta estructura, se sigue la misma regla. La regla de lo que es la dirección del movimiento del reloj. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tiene 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono. Ahora bien, ¿cómo nombramos? Por supuesto, vamos a poner lo que es el nombre de ciclo, porque es una cadena cerrada. Se tiene 6 átomos de carbono, pero antes de poner lo que es la estructura de los 6 átomos de carbono, tenemos que identificar los dobles enlaces, la ubicación de los dobles enlaces. Se tiene en el 1, luego se tiene en el 5. 5. Pero como estamos mencionando 2 veces, terminación, es decir, prefijo di. Di. Ahora, como son terminaciones, es decir, enlaces dobles, terminación eno, dieno. Y finalmente nombramos a lo que es la estructura cíclica como tal, 6 átomos de carbono. Recuerden los prefijos orgánicos. 6 átomos de carbono es prefijo ex. Hexano. Muy bien, pero aquí no termina el ejercicio. Tenemos que completar la regla del octeto de la tetravalencia del carbono. Por lo que acá tenemos 1, 2, 3. Nos falta 1. Acá tenemos 1, 2, 3. Nos falta también 1. Aquí tenemos 1, 2. Nos falta 2.
Acá tenemos 1, 2, nos falta 2. Acá tenemos 1, 2, 3, completamos con 1. 1, 2, 3, completamos con 1. Muy bien, sigamos. Bien, estudiante, hemos observado unos pequeños ejemplos, pero ahora te toca a ti realizar las actividades que están consignadas en el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación para seguir afianzando, mejorando tu conocimiento. Pero también es importante reconocer la aplicabilidad de estos compuestos cíclicos y aromáticos. Bien, la anterior clase les indicaba de que el método de separación de los hidrocarburos era el método cracking, y es justamente a través de la evaporación que se van recogiendo diferentes estructuras, es decir, compuestos de una u otra forma. Gasolina, gas, diésel, aceites, grasas, y justamente lo que precipita, lo que decanta, es lo que son los alifáticos. Estos alifáticos justamente sirven para lo que es la aplicabilidad, para formar nuevos compuestos sintéticos que nos van a ayudar en la vida diaria. Conmigo ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.